Hola a todos, mi nombre es Carol Bravo, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la carrera de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Y el día de hoy haremos un análisis literario de la novela La Casa Grande. Esta novela es de Álvaro Cepeda Zamudio, que fue un escritor y periodista colombiano muy importante dentro de lo que conocemos hoy en día como el boom latinoamericano. Aunque a veces no lo mencionan tanto como otros autores, la verdad es que este fue bastante relevante para la literatura colombiana. Él nació el 30 de marzo de 1926 en Barranquilla y falleció el 12 de octubre de 1972. Estuvo muy relacionado con el grupo de Barranquilla, donde también estaba Gabriel García Márquez. Algo clave es que Cepeda Zamudio tiene una forma de escribir muy distinta a la que era común en su época. Era algo como más experimental, más fragmentada, o sea, no seguía una estructura lineal tradicional. La Casa Grande está basada en un hecho histórico real, que es la masacre de las bananeras. Este hecho ocurrió en Ciénaga Magdalena en 1928, cuando los trabajadores de las plantaciones bananeras estaban en huelga, exigiendo mejores condiciones laborales, y el ejército fue enviado para reprimir esa protesta. Entonces no solo es una novela de ficción, sino que tiene un trasfondo histórico muy fuerte y pues bastante violento para la historia de Colombia. Algo importante es que la novela no cuenta la historia de forma tradicional, no es lineal, no es como diga aquí empieza, aquí pasó esto y aquí termina. No, más bien está dividida en varias partes, como los soldados, la hermana, el padre, entre otros. Y cada uno muestra una perspectiva distinta de lo que está pasando. Y eso hace que uno como lector tenga que ir armando la historia poco a poco. Básicamente todo gira en torno a la llegada del ejército a un pueblo donde hay una huelga de trabajadores bananeros. Desde el inicio en los soldados uno ve algo muy interesante y es que los mismos soldados no entienden bien por qué están ahí. O sea, ellos cumplen órdenes pero al mismo tiempo se cuestionan si lo que van a hacer está bien o no. Y eso ya empieza a mostrar como una tensión moral desde el principio. Luego la historia se va conectando con una familia poderosa del pueblo, que representa como una autoridad más tradicional. Ahí se ve mucha tensión, mucho silencio, incluso violencia, especialmente con la figura del padre, que es como autoritario y controlador. También se empieza a notar cómo el pueblo está dividido. Por un lado están los trabajadores que están en huelga y por otro lado las figuras de poder. Y a medida que avanza la novela, se va mostrando cómo esa tensión va creciendo, hasta que finalmente ocurre la represión. Pero lo interesante y fuerte al mismo tiempo es que la masacre no se cuenta de forma directa, como una escena explícita, sino que se construye a través de fragmentos, de recuerdos, de distintas voces, como si fueran pedazos de memoria. Y uno no ve el hecho como tal de forma lineal, sino que lo reconstruye. Y eso hace que el impacto sea diferente, porque no es solo lo que pasó, sino cómo se vivió y cómo quedó en la memoria de las personas. Entonces, más que contar una historia como tal, la novela muestra experiencias, percepciones y deja muchas cosas abiertas para que el lector las interprete. El autor en esta novela usó distintos recursos literarios. Primero, el tema de los narradores. No hay un solo narrador, la historia está contada desde múltiples voces, y eso es lo que se conoce como polifonía. O sea, cada personaje aporta su propia visión de lo que está pasando, entonces no hay una sola verdad, sino varias versiones. Y eso es lo que hace que uno como lector tenga que decidir en qué creer o cómo interpretar lo que está leyendo. También hay cambios de perspectivas constantes. A veces estamos con los soldados, otras veces con la familia, otras veces con el pueblo y así. Y eso es lo que hace que todo se sienta como fragmentado, como si uno tuviera que armar un rompecabezas con pedacitos de información. Otra cosa que es bastante importante es la estructura, que esta no sigue un orden cronológico claro, sino que va saltando entre escenas, recuerdos y voces, lo cual rompe totalmente con la forma tradicional de contar una historia. En cuanto al lenguaje, es un lenguaje muy directo, a veces es repetitivo y eso genera como una sensación de tensión. Por ejemplo, en los diálogos de los soldados todo parece muy normal, pero uno siente que algo está por venir. Además, Álvaro Cepeda Zamudio usa mucho el silencio. O sea, hay cosas que no se dicen directamente, pero igual se entienden, y eso hace que el lector tenga que participar más activamente en la lectura.
En general son recursos que hacen que la novela no sea pasiva, sino que uno tenga que estar todo el tiempo interpretando. En cuanto a la relación con procesos históricos, considero que la novela no solo aborda la masacre de las bananeras como un hecho aislado, sino que también permite entender procesos históricos más amplios, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Por ejemplo, todo el tema de la explotación laboral en manos de empresas extranjeras y cómo el Estado, en lugar de proteger a los trabajadores y sus derechos, termina actuando en contra de ellos. O sea, no es solo un hecho aislado, sino que representa una dinámica de poder que se ha repetido muchas veces en la historia. También se puede ver cómo hay una fuerte desigualdad social. Por un lado están las élites, las compañías, el ejército, y por otro lado los trabajadores que prácticamente no tienen voz o la minimizan. Eso hace que el conflicto no sea solo económico, sino también político y social. Además, algo que me parece clave es cómo la novela muestra que la historia no es algo único ni totalmente objetivo, como está contada desde varias voces. Uno se da cuenta de que hay distintas versiones de un mismo hecho. Y eso se puede relacionar con cómo en la vida real la historia muchas veces es contada desde el poder, mientras que otras versiones quedan ocultas o silenciadas. En este sentido se puede conectar con obras como Cien años de soledad, donde también se muestra la masacre de las bananeras, pero desde otra perspectiva, incluso un poco más simbólica o mítica. Entonces lo interesante es que ambas obras no solo cuentan un hecho histórico, sino que también muestran cómo ese hecho puede ser recordado, transformado e incluso olvidado. Yo diría que la novela no solo habla del pasado, sino que también permite reflexionar sobre lo que sucede en el ahora, porque muchas de esas tensiones, como la desigualdad, el abuso de poder o el silencio frente a la violencia, siguen siendo temas actuales. En cuanto a la apuesta literaria de Álvaro Cepeda Zamudio, yo siento que es una propuesta bastante arriesgada, sobre todo para la época en la que fue escrita, porque no es una novela fácil ni tampoco busca hacerlo. O sea, no es de esas historias que uno lee y entiende todo desde el principio ni que te llevan de la mano, sino que al contrario exigen mucho más del lector. Por ejemplo, el hecho de que sea fragmentada, que tenga múltiples voces, hace que uno tenga que estar todo el tiempo atento, interpretando, armando la historia de a poco. Y eso ya rompe completamente con la narrativa tradicional, donde todo es más ordenado y claro. En esta novela no. Aquí uno tiene que construir el sentido. Más allá de lo formal, yo creo que lo más interesante es que intenta hacer con la memoria, porque no presenta los hechos de forma clara o directa, sino como si fuesen recuerdos incompletos, desordenados e incluso un poco confusos. Y eso se parece mucho más a cómo funciona la memoria en la vida real, porque pues nuestra memoria no es lineal, no es perfecta. Uno se va acordando, sí, de a poco. Entonces, no es solo una decisión estética, sino también una forma de representar la relación desde otro lugar. También siento que hay una intención muy clara de incomodar al lector. O sea, uno no lee esa novela y queda tranquilo. Al contrario, hay como esa sensación constante de tensión, de incertidumbre, de que algo no está bien, de que algo está pasando, así por debajo. Eso tiene que ver mucho con la forma en la que presenta la violencia. No es explícita todo el tiempo, no es algo como que se muestre todo el tiempo de frente, pero se siente al leer cada línea. Está presente, está latente, y eso la hace incluso más fuerte porque uno como lector tiene que completar esos vacíos. Además, me parece importante que la novela no da solo una versión de los hechos, sino que muestra diferentes perspectivas, distintas voces, y eso hace que uno se cuestione todo el tiempo de lo que está leyendo. Entonces, en lugar de decirte esto fue así, lo que hace es como abrir preguntas, generar duda, incertidumbre, y eso para mí es una apuesta muy potente porque no impone una verdad, sino que invita a la reflexión. Incluso uno podría decir que la novela también está haciendo una crítica a la forma en que se cuenta la historia, porque muchas veces la historia oficial es lineal, organizada, como si todo tuviera sentido, pero aquí se muestra todo lo contrario. Se muestra el desorden, el caos, las contradicciones.
y eso hace que uno como lector piense que tal vez la realidad es mucho más compleja de lo que normalmente nos cuentan. Yo diría que esta novela no solo busca contar un hecho histórico, sino también mostrar cómo ese hecho es vivido, recordado y en algunos casos incluso olvidado o silenciados. Entonces, más que una historia, es como una reconstrucción de memorias, y eso lo hace muy diferente a otras obras un poco más tradicionales. Gracias por ver el video.